El zumbido es una promesa de acero en la noche sofocante de la sierra. Es el sonido de un dron Predator, un ojo infalible suspendido en la oscuridad, transmitiendo la certeza del poder tecnológico a un vehículo blindado y climatizado que se esconde kilómetros abajo. Adentro, las pantallas brillan con un resplandor verdoso, dibujando el contorno térmico de un rancho aislado. Cada movimiento, cada fuente de calor, es analizado, etiquetado y confirmado. Las comunicaciones interceptadas son un torrente de datos que fluye hacia analistas a miles de kilómetros de distancia, y todas las piezas del rompecabezas encajan a la perfección. Para los hombres que observan estas pantallas, esto no es una batalla, es la ejecución quirúrgica de una conclusión inevitable. La voz en el auricular, nítida y en inglés, da la orden final. Procedan. En ese instante, el infierno se desata. 2 helicópteros Black Hawk descienden como aves de presa mecánicas, levantando un torbellino de polvo y miedo. Equipos de operaciones especiales, armados hasta los dientes, se deslizan por cuerdas con una eficiencia coreografiada. Sus movimientos son un ballet de violencia contenida. La victoria es un hecho consumado antes del primer disparo, pero el eco que responde al estruendo de las puertas astilladas no es de resistencia, sino de un vacío profundo y desconcertante. Dentro del rancho, no hay un capo de alto perfil, no hay un ejército de sicarios, solo un par de cuidadores aterrados, cuyos ojos reflejan el terror ante la tormenta que acaba de irrumpir en sus vidas. El objetivo se ha desvanecido. El santuario del enemigo es un escenario vacío, una elaborada burla, mientras la fuerza de asalto más avanzada del mundo asegura un cascarón hueco. A 30 kilómetros de distancia, en una carretera federal sinuosa, 2 vehículos sin insignias le cierran el paso a un camión de carga. No hay disparos, no hay dramatismo. Dentro de una modesta oficina en Culiacán, un oficial mexicano cuelga un teléfono viejo y con una sonrisa que apenas se dibuja en su rostro, mira a su compañero. Ya picaron el anzuelo. ¿Cómo es posible que la maquinaria de vigilancia más sofisticada del planeta fuera cegada de una manera tan absoluta? ¿Cómo una fuerza que confiaba en la infalibilidad de sus datos terminó persiguiendo a un fantasma? Para entender cómo la unidad más preparada del mundo llegó a este punto de humillación silenciosa, debemos regresar al principio, a una palabra que lo explica todo: arrogancia. Para la Drug Enforcement Administration, la operación en Sinaloa no era una misión, era un ejercicio de validación. Su confianza no nacía de la esperanza, sino del evangelio irrefutable de los datos. En sus centros de comando temporales, instalados en bases seguras y con aire acondicionado que los aislaba del calor sofocante y la realidad del terreno, el mundo se reducía a píxeles y ondas de radio. Poseían una tecnología de vigilancia satelital capaz de leer la placa de un vehículo desde la órbita terrestre. Un enjambre de drones Predator que ofrecían una omnisciencia persistente sobre el escarpado paisaje, y un presupuesto que empequeñecía la suma de varias fuerzas policiales estatales mexicanas. Su doctrina era un mantra repetido en cada reunión informativa: la tecnología no miente, los datos no sienten, y las personas, en última instancia, son predecibles. Para ellos, la victoria era una certeza estadística, una conclusión inevitable procesada por algoritmos a miles de kilómetros de distancia en los fríos servidores de Virginia. Esta fe ciega en el poderío tecnológico se había forjado en otros campos de batalla, en las selvas de Colombia y en las montañas de Afganistán. Allí, su método de fuerza abrumadora, inteligencia de señales y precisión quirúrgica había desmantelado organizaciones enteras. Creían haber perfeccionado una fórmula universal para la guerra asimétrica. Sinaloa, en su visión del mundo, era simplemente otra variable en una ecuación probada, otro nombre en un mapa que sería pacificado por la misma lógica implacable. No lograban comprender que Sinaloa no era un simple territorio geográfico, era un ecosistema cultural, un laberinto de lealtades y traiciones tan antiguo como las montañas que lo protegían. Veían a los cárteles como corporaciones criminales que podían ser descabezadas sin entender que eran más parecidos a una hidra, cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra
y en el alma de su gente, el mapa. Por más detallado que fuera, nunca podría mostrarles el corazón del laberinto. En este tablero de ajedrez digital, sus contrapartes mexicanas, los agentes de la Fiscalía y los soldados del ejército, eran considerados piezas menores, casi un estorbo. Los veían como un mal necesario, un requisito burocrático impuesto por la diplomacia. En los informes internos de la DEA se les describía con una condescendencia apenas velada. Socios poco fiables, lentos en su actuar, tecnológicamente anclados en la edad de piedra, y escíopos en el peor de los casos, potencialmente corruptos. El desdén era un subtexto constante en las reuniones de planificación binacionales. La información se compartía a cuentagotas, solo lo indispensable para coordinar perímetros y bloqueos, bajo la convicción de que cualquier dato adicional era un riesgo, una semilla que podría terminar germinando en los oídos equivocados. Esta desconfianza no era solo una precaución, era una ceguera autoimpuesta, un velo de arrogancia que les impedía ver el recurso más valioso que tenían a su lado: décadas de conocimiento local. Dentro de la sala de planificación, el ambiente era estéril y clínico, como el de un laboratorio a punto de iniciar un experimento controlado. Mapas topográficos digitales proyectados en pantallas gigantes mostraban el terreno en 3 dimensiones, con rutas de aproximación marcadas en líneas rojas y azules, limpias de la sangre y el polvo de la realidad. El plan de acción se presentaba con la simplicidad de una verdad axiomática. Era una coreografía de precisión: inserción aérea, aseguramiento del objetivo, extracción. Cada fase estaba cronometrada al segundo. Cada contingencia tenía una respuesta predefinida. La operación se concebía no como una batalla, sino como una cirugía. Se veían a sí mismos como cirujanos, empuñando el escalpelo de la tecnología para extirpar un tumor. Pero un cirujano que no entiende la anatomía completa de su paciente corre el riesgo de cortar una arteria vital, desatando una hemorragia que no puede contener. La voz del comandante de la operación, un veterano condecorado de múltiples teatros de operaciones, resonaba con una certeza absoluta. Descartaba las advertencias sutiles de sus enlaces mexicanos sobre la imprevisibilidad de la sierra. El conocimiento local, basado en la experiencia y la intuición, era catalogado como folclor primitivo o anécdotas de cantina. Para él y su equipo, si una información no podía ser verificada por un sensor, interceptada por una antena o fotografiada desde el cielo, simplemente no existía. Su mundo se regía por pruebas empíricas y datos cuantificables. La idea de que un viejo contrabandista pudiera conocer un camino que no aparecía en sus mapas satelitales, o que un rumor en un mercado de pueblo pudiera valer más que horas de escuchas electrónicas, era algo que su doctrina no podía procesar. Era una forma de soberbia intelectual, la creencia de que su método no era solo mejor, sino el único válido. El Predator, volando en círculos invisibles a más de 15.000 metros de altura, era el símbolo perfecto de esta mentalidad. No era solo una herramienta, era la encarnación de su filosofía. Un ojo de Dios hecho de aluminio y circuitos, capaz de observar a sus objetivos durante días sin ser detectado, de ver el calor de sus cuerpos a través de las paredes en la noche más oscura, de escuchar sus conversaciones como si estuviera sentado a su lado. Esta capacidad les otorgaba una sensación de omnisciencia, la peligrosa ilusión de que podían ver el tablero de juego completo, todas las piezas y todos los movimientos posibles. Se sentían los maestros del juego, sin darse cuenta de que solo estaban viendo la superficie. Era como intentar entender una novela compleja leyendo únicamente el índice de capítulos. Conocían los títulos, pero ignoraban por completo la trama que se desarrollaba debajo. El plan era una máquina perfecta, diseñada en un vacío de suposiciones culturales. Controlaban el qué, el dónde y el cuándo con una precisión milimétrica. Podían predecir la velocidad de un convoy, el alcance de una señal de radio y la trayectoria de una bala, pero habían ignorado por completo las variables más importantes en el teatro de operaciones de Sinaloa: el quién y el por qué. No entendían las redes de lealtad familiar que superaban cualquier estructura jerárquica, ni el código de silencio
que convertía a pueblos enteros en cómplices pasivos, ni la profunda desconfianza hacia el extraño que era parte del ADN de la región. Su plan era un modelo matemático impecable aplicado a un poema épico, y en la poesía, la lógica no siempre es la fuerza que gobierna los acontecimientos. Su perfecto castillo de datos tenía un punto ciego fundamental: el alma humana. Esta ceguera se manifestaba en su política de compartimentación de la inteligencia, en su afán por proteger la operación de posibles filtraciones desde el lado mexicano. Crearon un silo de información tan hermético que terminó por aislarlos de la realidad. Cada dato crucial obtenido por sus medios técnicos se guardaba con celo, se analizaba en secreto y se convertía en la única base para la toma de decisiones. Este enfoque, que en otros contextos podría considerarse una prudente medida de seguridad, en Sinaloa se convirtió en su talón de Aquiles. Al negarse a cruzar su inteligencia electrónica con la inteligencia humana de sus socios, estaban, en efecto, eligiendo mirar el mundo con un solo ojo. En su esfuerzo por construir un muro para protegerse de la traición, en realidad levantaron los muros de una celda para su propia percepción, una cámara de eco donde solo escuchaban la confirmación de lo que ya creían saber. Así, en las horas previas al asalto, la atmósfera en el centro de comando no era de tensión nerviosa, sino de anticipación profesional, la calma que precede a la conclusión de un trabajo bien hecho. Para los agentes de la DEA y los operadores especiales, la misión ya era un éxito. La incursión era una mera formalidad, el acto final de una obra cuyo guión ellos mismos habían escrito y cuya conclusión era inevitable. Revisaban sus equipos, confirmaban las comunicaciones y observaban las pantallas que les mostraban un mundo ordenado y predecible. Se preparaban para ejecutar una ecuación, para demostrar una vez más la supremacía de su método. No tenían forma de saber que no estaban a punto de entrar en un problema matemático, sino en una leyenda, una donde las variables no son números, sino astucia, orgullo y el espíritu indomable de una tierra que se niega a ser conquistada. Lejos del zumbido de los drones y el aire acondicionado de los centros de comando, la guerra se preparaba de una manera distinta. En una oficina modesta en Culiacán, el aire no olía a ozono de servidores, sino a café fuerte y al polvo que se colaba por la ventana. Aquí, la herramienta más avanzada no era una pantalla táctil, sino un mapa topográfico de papel, gastado por el uso, extendido sobre una mesa de madera. Sus pliegues eran como las arrugas en el rostro de un anciano, cada una contando una historia. Los hombres que se inclinaban sobre él no buscaban señales de calor ni escuchaban transmisiones interceptadas. Escuchaban algo más antiguo, el eco de la memoria colectiva. Sus dedos no trazaban rutas de inserción, sino que seguían los susurros de viejos caminos de contrabandistas, senderos que no existían en ningún satélite porque estaban grabados, no en la Tierra, sino en el conocimiento heredado de generaciones. Para ellos, el terreno no era un obstáculo a superar, sino un aliado que les hablaba en un idioma que solo ellos entendían. La inteligencia que recolectaban no llegaba a través de fibra óptica, sino a través de la confianza y la conversación. Se forjaba en el calor de una cocina, compartiendo un plato de frijoles con un ranchero cuya familia había vivido en esas montañas por más de un siglo. Se obtenía en el murmullo de un mercado, escuchando los rumores que fluían entre los puestos de frutas y carne seca, un torrente de información humana que ninguna antena podía captar. Para estos hombres, cada conversación era una forma de sondeo, cada apretón de manos un pacto, cada silencio una pieza del rompecabezas. Entendían que en Sinaloa, la lealtad es una moneda más valiosa que el dinero, y la información más crucial rara vez se escribe o se dice por teléfono. Se comparte en voz baja, de persona a persona, protegida por un código de honor y desconfianza hacia el forastero que la tecnología más avanzada jamás podría descifrar. Su red no estaba hecha de cables, sino de relaciones humanas. Su doctrina no se basaba en la fuerza abrumadora, sino en la malicia, una palabra que a menudo se traduce mal como malicia, pero que en el alma mexicana significa algo mucho más profundo. Una astucia sagaz, una inteligencia práctica,
nacida de la necesidad de sobrevivir y superar a un adversario más poderoso. Es el arte de pensar 3 pasos por delante, de usar la fuerza del oponente en su contra, de convertir la aparente debilidad en un arma de precisión letal. Que esta malicia no se enseña en academias militares, se absorbe del entorno, se aprende en las calles y en los campos. Es una forma de guerra psicológica, una danza sutil de engaño y paciencia, mientras sus contrapartes estadounidenses veían el conflicto como una ecuación matemática que resolver. Los mexicanos lo veían como un juego de póker, donde leer al oponente, ocultar las propias cartas y saber cuándo lanzar el farol es infinitamente más importante que la fuerza de la mano que te ha tocado. La preparación de sus soldados reflejaba esta filosofía. En lugar de simuladores de realidad virtual, su entrenamiento se llevaba a cabo en el implacable terreno real. Practicaban el arte de la emboscada y la contrainsurgencia en los mismos cañones y barrancos que serían su campo de batalla. Aprendían a moverse sin ser vistos, a leer las señales del viento y el comportamiento de los animales, a distinguir el silencio natural del silencio tenso que precede al peligro. No eran una fuerza de invasión, eran una extensión de la propia tierra. Su camuflaje no era solo un patrón en su uniforme, era una comprensión innata del paisaje. Sabían qué arroyos se secaban en qué época del año, qué cuevas ofrecían refugio y qué senderos de cabras eran invisibles desde el aire. Su ventaja no residía en su capacidad para dominar el entorno con tecnología, sino en su habilidad para desaparecer en él, para convertirse en fantasmas a plena luz del día. Entendían al enemigo de una manera que los analistas en Virginia nunca podrían. No lo veían como una simple organización criminal, una estructura jerárquica que podía ser desmantelada eliminando a sus líderes. Lo veían como lo que realmente era: una red tribal, un sistema complejo de lazos de sangre, deudas de gratitud y venganzas ancestrales. Sabían que el poder de un capo no residía únicamente en su riqueza o en sus armas, sino en su legitimidad dentro de su comunidad, en su rol como patrón, padrino y juez. Para combatirlo, no bastaba con localizarlo. Era necesario entender su psicología, sus vanidades, sus miedos y, sobre todo, las lealtades que lo protegían. Era una guerra que se libraba tanto en el campo de la antropología cultural como en el campo de batalla. Un concepto completamente ajeno a la mentalidad de sus socios, que veían el mundo en blanco y negro, como objetivos y amenazas. Esta profunda comprensión cultural les dio una ventaja decisiva. Se dieron cuenta de que la mayor fortaleza de la DEA, su fe inquebrantable en la inteligencia electrónica, era también su vulnerabilidad más explotable. Vieron cómo sus socios descartaban la inteligencia humana, cómo ignoraban las advertencias sutiles y cómo interpretaban la realidad a través del prisma limitado de sus sensores. Fue entonces cuando el plan comenzó a tomar forma, no como una operación militar tradicional, sino como una obra de teatro, una puesta en escena diseñada para un público muy específico y predecible. Decidieron que no intentarían cegar al ojo que todo lo ve en el cielo. En cambio, le darían exactamente lo que quería ver. Le alimentarían con una historia tan creíble, tan perfectamente alineada con sus expectativas y prejuicios, que nunca se detendrían a cuestionarla. La estrategia era un reflejo del espíritu de la guerrilla. No enfrentar la fuerza con fuerza, sino redirigirla. Se trataba de convertir el Predator en un mensajero de desinformación, de transformar los satélites en los ojos de un ciego. El plan requería una paciencia inmensa y un control férreo de la información. Utilizaron a un doble agente, no para obtener datos, sino para sembrarlos. Cada pieza de información filtrada fue cuidadosamente diseñada para construir una narrativa falsa, un rastro de migas de pan electrónicas que llevaría al gigante tecnológico directamente a una trampa de su propia creación. Era una apuesta audaz, un acto de insubordinación estratégica. Confiaron en que la arrogancia de su socio sería el velo que les impediría ver la verdad. La certeza de que su tecnología no podía ser engañada sería su perdición. El oficial de enlace mexicano, aquel hombre de piel curtida y pocas palabras que había sido ignorado en las salas de planificación,
Se convirtió en el director silencioso de esta orquesta de engaños. Su aparente pasividad, su renuencia a discutir, no eran signos de incompetencia o sumisión, sino de una observación aguda. Mientras los agentes estadounidenses presentaban sus impecables diapositivas de PowerPoint, él estudiaba sus rostros, su lenguaje corporal, su impaciencia. Medía su exceso de confianza como un sismólogo mide los temblores de la tierra. Comprendió que para estos hombres, admitir que un oficial mexicano con un mapa viejo podía saber más que su red de vigilancia de $1.000 millones era una imposibilidad conceptual. Y en esa imposibilidad, en esa ceguera autoimpuesta, encontró el punto exacto donde podría clavar la aguja. Así, mientras los helicópteros Black Hawk se preparaban y los equipos de élite revisaban sus armas, se estaba librando otra batalla, una batalla invisible de ingenio contra poder. No era una lucha por el control de un territorio, sino por el control de la realidad misma. Para la Fuerza Mexicana, esta operación se había convertido en algo más que la captura de un capo de alto perfil. Era una cuestión de honor. Era una oportunidad para reivindicar su método, para defender su soberanía no con cañones, sino con astucia. Era la silenciosa afirmación de que en el laberinto de Sinaloa, el conocimiento del corazón humano y el alma de la tierra siempre pesará más que todo el acero y los circuitos que un imperio pueda desplegar. Se preparaban no solo para capturar a un hombre, sino para enseñar una lección inolvidable. La aurora en Sinaloa no llega con suavidad. Es una explosión de calor y luz que golpea la tierra reseca, despertando el zumbido de los insectos y levantando un polvo fino que se adhiere a todo. Para la fuerza de asalto, este amanecer era el sonido del pistoletazo de salida. Los motores de los vehículos blindados rugieron, sus pesadas ruedas comenzando a devorar los caminos de tierra que los llevarían hacia su objetivo. El aire dentro de los transportes era frío, filtrado. Un mundo artificial de certeza tecnológica en medio de un paisaje antiguo e impredecible. En las pantallas, los puntos de ruta parpadeaban en verde, una secuencia lógica que conducía a una victoria inevitable. La máquina de guerra, afinada y perfecta en su diseño, se había puesto en marcha. Cada hombre conocía su papel, cada vehículo su posición. No había espacio para la duda, solo para la ejecución precisa de un plan que ya había sido declarado un éxito antes de que la primera rueda tocara el polvo. La primera disonancia no fue el sonido de un disparo, sino el de la estática. En uno de los vehículos de mando, el sistema de comunicación principal, un prodigio de la tecnología encriptada por satélite, comenzó a fallar. Un chirrido agudo, seguido de un silencio intermitente, rompía la claridad de las órdenes. Los técnicos a bordo, con el ceño fruncido, culparon al calor extremo, a una llamarada solar imprevista, a la topografía caprichosa de la sierra que, a pesar de sus mapas tridimensionales, aún guardaba sorpresas. Era una molestia, un grano de arena en el engranaje impecable de la operación. Cambiaron a los sistemas de respaldo, menos potentes pero funcionales, y continuaron. Nadie consideró por un instante que el silencio pudiera ser algo más que un fallo técnico. Era el primer susurro del terreno, una advertencia sutil de que las reglas de la física y la tecnología se comportaban de manera diferente bajo el sol de Sinaloa, pero fue un susurro que nadie se detuvo a escuchar. El comandante de la operación, observando el incidente desde su puesto de mando móvil, lo descartó con un gesto de impaciencia. Por eso tenemos redundancias, comunicó a su equipo. Para él, el incidente no era una señal de advertencia, sino una validación de su meticulosa planificación. Habían anticipado fallos de equipo. Lo que no habían anticipado era que el equipo pudiera ser el menos importante de sus problemas. Este pequeño fallo se convirtió en una anécdota, un ejemplo de los desafíos del campo, una palabra que usaban para describir todo lo que existía fuera de la burbuja controlada de su tecnología. La confianza en el plan maestro era tan absoluta que cualquier desviación era interpretada no como un error en su lógica, sino como una imperfección del mundo real que su superioridad técnica estaba destinada a superar. La primera grieta en la armadura de su arrogancia había aparecido, pero la trataron como un simple rasguño superficial.
El silencio en la radio fue seguido por un silencio mucho más profundo y preocupante, el de su informante clave en el terreno. Este hombre, un activo cultivado durante meses y verificado a través de múltiples capas de inteligencia, era la pieza central que confirmaba la ubicación del objetivo. Sus reportes habían sido la base sobre la cual se había construido toda la operación. Pero esa mañana, cuando se esperaba su confirmación final, su teléfono satelital sonaba y sonaba en el vacío. Los analistas intentaron rastrear la señal, solo para descubrir que se había apagado. El pánico, una emoción ajena a su doctrina, amenazó con aflorar por un breve instante. Había sido comprometido, capturado, asesinado. Cada escenario se proyectaba en sus mentes, pero ninguno incluía la posibilidad más simple y a la vez más compleja, que el informante simplemente había desaparecido por voluntad propia. La explicación llegó horas más tarde, a través de un canal de inteligencia secundario, y pareció tan mundana que casi fue cómica. La familia del informante, temerosa por su seguridad, lo había enviado a un remoto pueblo en la sierra de Durango para visitar a una tía enferma. Un lugar sin cobertura celular, sin electricidad constante, un punto ciego en su mapa digital del mundo. Para los planificadores de la DEA, esta noticia fue recibida con una mezcla de alivio y exasperación. No había traición, no había una contraoperación enemiga, solo la frustrante e impredecible interferencia de la vida familiar mexicana. Lo catalogaron como otro ejemplo de la falta de profesionalismo local, la incapacidad de sus activos para comprender la magnitud de la operación, la idea de que esta repentina y conveniente preocupación familiar pudiera haber sido una orden, una pieza de un teatro mucho más grande, nunca cruzó sus mentes. Su prejuicio les proporcionó una respuesta cómoda que les impidió ver la pregunta real. Mientras tanto, otro icono en el mapa digital se negaba a cooperar. Un convoy de la Marina Mexicana, cuya tarea era establecer un perímetro de bloqueo en una carretera clave para evitar cualquier intento de escape, reportaba un retraso significativo. En la pantalla del centro de mando, su avance se mostraba como una línea azul que se movía con una lentitud exasperante, muy por detrás del cronograma. La comunicación con el comandante mexicano era cortés pero firme. Estaban bloqueados. La frustración en el vehículo de mando estadounidense era palpable. Este bloqueo perimetral era crucial. Sin él, el objetivo podría escabullirse por una de las docenas de caminos sin pavimentar que serpenteaban por las montañas. La operación, concebida como un golpe de martillo, corría el riesgo de convertirse en un intento de atrapar agua con una red. La dependencia de sus socios, a quienes consideraban el eslabón débil de la cadena, se estaba convirtiendo en una fuente de creciente ansiedad. La razón del retraso, cuando finalmente fue comunicada, fue recibida con incredulidad. Una procesión religiosa, un pueblo entero, según el comandante mexicano, había decidido celebrar el día de su santo patrón con una caminata que bloqueaba la única carretera pavimentada en kilómetros. No había habido aviso previo, no aparecía en ningún calendario oficial. Para una mentalidad que medía el mundo en segundos, objetivos y eficiencias operativas, la idea de que una procesión religiosa pudiera detener una operación militar de alto nivel era más que absurda. Era un insulto a la lógica. Se intercambiaron miradas de condescendencia. «Solo en México», murmuró uno de los analistas. Una vez más, la realidad local se interpretaba como un defecto, como un caos pintoresco que se interponía en el camino del orden y el progreso que ellos representaban. No podían concebir que el caos, a veces, puede ser una forma de orden perfectamente disfrazada. Fue en ese momento de máxima frustración que el oficial de enlace mexicano, el hombre de piel curtida y pocas palabras que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la planificación, habló. Con una voz tranquila que contrastaba con la tensión del ambiente, señaló un área en el mapa topográfico que parecía vacía, una mancha de color ocre sin caminos ni marcas. Mencionó que existían viejos caminos de contrabandistas, senderos que sus abuelos usaban, invisibles desde el aire y desconocidos para los cartógrafos. Sugirió que la ruta de aproximación principal, la que sus satélites habían determinado como la más eficiente,
era también la más predecible. Ofreció una alternativa, una ruta más larga y difícil, pero que, según él, les llevaría al flanco del objetivo sin ser detectados. Era una oferta de conocimiento ancestral, una invitación a ver el terreno no como un conjunto de datos, sino como una entidad viva con sus propios secretos. Su consejo fue recibido con un silencio cortés que apenas ocultaba el desdén. El comandante de la DEA agradeció la perspectiva local, pero reafirmó su fe en los datos. Para él, la sugerencia del oficial mexicano era folclore, no inteligencia procesable. ¿Cómo podría un camino que no aparecía en sus mapas de alta resolución, que no podía ser verificado por un dron, ser más fiable que la ruta optimizada por sus algoritmos? Confiar en esa sugerencia habría significado admitir que había un conocimiento del mundo que su tecnología no podía capturar, una idea herética para su doctrina. El evangelio del dato digital era absoluto. Descartaron la advertencia como un intento bien intencionado pero primitivo de ayudar, o peor aún, como una posible maniobra para desviar la operación. La sabiduría del terreno, ofrecida en voz baja, fue ignorada en favor del grito confiado de las máquinas. Una radio que falla por el calor, un informante que desaparece por una emergencia familiar, un convoy detenido por una procesión religiosa imprevista, una ruta alternativa sugerida y descartada. Vistos de forma aislada, cada uno de estos eventos era un contratiempo menor, una fricción esperada en una operación compleja. Eran las imperfecciones del mundo real que un plan superior debía sortear. Pero juntos, comenzaban a formar un patrón, un eco sutil que insinuaba una inteligencia coordinadora detrás del aparente caos. Eran como notas discordantes en una sinfonía que solo ellos creían estar dirigiendo. Sin embargo, su fe en su propia partitura era tan ciega que no podían oír la contramelodía que se estaba tocando a su alrededor. Se negaban a conectar los puntos porque hacerlo habría significado cuestionar la premisa fundamental de su superioridad. Así, la fuerza de asalto continuó su avance, adentrándose cada vez más en el corazón de la sierra y, sin saberlo, en el centro de la trampa. La arrogancia es una coraza pesada, protege del miedo y de la duda, pero también aísla de la realidad. Cada pequeño obstáculo superado no servía como una advertencia, sino como una reafirmación de su capacidad para imponer su voluntad sobre el entorno. Interpretaban la fricción no como una señal de resistencia, sino como la prueba de su propia fuerza. Estaban tan concentrados en la ejecución de su plan, en seguir las líneas rojas y azules trazadas en sus pantallas, que se volvieron completamente ciegos al hecho de que el mapa que estaban siguiendo no había sido diseñado por ellos. Estaban marchando con una precisión impecable por un camino que alguien más había pavimentado para ellos. A medida que se acercaban a las coordenadas del objetivo, una extraña calma se apoderó del centro de mando. Los sistemas de respaldo funcionaban. El convoy mexicano finalmente había llegado a su posición tardía, y el silencio del informante ya no importaba. El dron Predator, su ojo infalible en el cielo, transmitía imágenes térmicas claras. Múltiples fuentes de calor se movían dentro del rancho, consistentes con la presencia de un séquito armado. Todo lo que veían en sus pantallas confirmaba lo que querían creer, que a pesar de los molestos contratiempos, el plan estaba a punto de culminar en un éxito rotundo. Creían que se acercaban al final de la cacería. En realidad, simplemente estaban llegando, con una puntualidad perfecta, al escenario que había sido meticulosamente preparado para su propia humillación. El calor ya no era solo un factor ambiental, se había convertido en un arma. El sol de Sinaloa, implacable y blanco, no solo castigaba la piel, sino que parecía coser la paciencia de los hombres. Los contratiempos, antes considerados incidentes aislados, comenzaron a tejerse en un patrón inquietante, una sinfonía de hostigamiento tocada en una clave que los analistas de la DEA no podían descifrar. Ya no era mala suerte, era un diseño. La operación, que había comenzado como una demostración de poderío quirúrgico, se estaba transformando lentamente en una lenta marcha a través de un laberinto invisible. El enemigo no se mostraba, no luchaba de frente. En cambio, se había convertido en un fantasma que susurraba en el viento, un espectro
que dejaba su huella en pequeños actos de sabotaje que erosionaban la moral mucho más eficazmente que cualquier bala. La sensación de ser los cazadores se desvanecía con cada hora que pasaba, reemplazada por la incómoda y reptante sospecha de que, de alguna manera, los papeles se habían invertido. La guerra de nervios comenzó en las líneas de suministro. Un camión cisterna que transportaba agua potable para las tropas de avanzada fue encontrado a un lado del camino, no destruido por una explosión, sino con las llaves de paso abiertas, su precioso contenido derramado sobre la tierra sedienta. Días después, un vehículo de logística sufrió la pinchadura simultánea de sus 4 neumáticos, no por un artefacto explosivo improvisado, sino por ponchallantas, cruces de acero soldadas a mano, una táctica de guerrilla tan antigua como efectiva. Estos no eran los ataques de un enemigo desesperado, eran insultos. Cada incidente era un mensaje deliberado, diseñado no para matar, sino para frustrar, para retrasar, para recordarles que cada centímetro de ese terreno polvoriento les era hostil. Eran picaduras de mosquito en la piel de un leviatán, insignificantes por sí solas, pero que en conjunto podían llevar a la locura y a la fiebre. Pronto, el acoso se volvió más personal. Una patrulla de reconocimiento, enviada para explorar una ruta secundaria, regresó con una historia que heló la sangre en el centro de mando. No habían encontrado resistencia, ni habían visto a nadie, pero al regresar a su vehículo, encontraron una pequeña cruz de madera, como las que marcan las tumbas en las carreteras, apoyada en el parabrisas. No había ninguna nota, ningún otro rastro, solo ese símbolo silencioso y ominoso. Era una obra de teatro macabra, una declaración de que habían sido observados, de que el enemigo había estado lo suficientemente cerca como para tocarlos y había decidido no hacerlo. La omnisciencia que les proporcionaba el dron Predator de repente se sintió como una farsa. Podían ver kilómetros a la redonda desde el cielo, pero eran ciegos a la amenaza que respiraba en su nuca. La tecnología les mostraba el paisaje, pero les ocultaba la presencia humana que se movía a través de él, como el agua a través de la arena. Los hombres en el terreno comenzaron a ver fantasmas en cada sombra. Un arbusto meciéndose con el viento se convertía en un francotirador agazapado. El chillido de un halcón en la distancia sonaba como una señal codificada. La confianza, ese combustible esencial de cualquier operación militar, se evaporaba bajo el sol implacable, reemplazada por el sudor frío de la incertidumbre. Las aldeas por las que pasaban estaban inquietantemente silenciosas, las puertas y ventanas cerradas, las calles vacías. No era el silencio del abandono, sino el de la observación. Sentían cientos de ojos siguiéndolos desde detrás de las paredes de adobe, una vigilancia silenciosa y colectiva que ninguna de sus sofisticadas herramientas de escucha podía detectar. El aislamiento ya no era solo geográfico, se había vuelto psicológico. Estaban rodeados no por un ejército, sino por el silencio mismo, un cerco invisible que apretaba su cordura con cada kilómetro que avanzaban. El punto de ruptura casi llegó cuando un equipo de 2 hombres, encargado de colocar un repetidor de comunicaciones en una colina estratégica, desapareció del radar. Durante 47 minutos, el centro de mando vivió en un estado de pánico controlado. Los intentos de comunicación fueron recibidos con un silencio absoluto. El dron Predator sobrevoló la zona, sus cámaras térmicas barriendo el terreno en busca de señales de vida o de lucha, sin encontrar nada. Se preparó una fuerza de reacción rápida. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Y entonces, tan misteriosamente como se habían ido, sus voces volvieron a la radio, jadeantes y confundidas. Estaban bien, ilesos, pero su equipo de comunicaciones había sido destrozado y su rifle de precisión había desaparecido. No podían explicarlo. Se habían dado la vuelta por un instante, y al volver, alguien había estado allí. El mensaje era inequívoco. Podemos llegar a ustedes cuando queramos. Su vida depende de nuestra voluntad. La moral de las tropas, antes de acero, comenzó a oxidarse. La frustración se convirtió en el sentimiento dominante. Estaban armados para una guerra, pero se encontraban atrapados en una burla. El enemigo se negaba a darles un objetivo,
a presentar una batalla donde su superioridad en entrenamiento y poder de fuego pudiera marcar la diferencia. En cambio, los desangraba con alfileres. Las discusiones comenzaron a estallar en las unidades, alimentadas por el agotamiento, el calor y la sensación de impotencia. Los operadores, hombres entrenados para la acción decisiva, se veían reducidos a reaccionar ante provocaciones infantiles. La fe en el plan, en la infalibilidad de la inteligencia, comenzó a resquebrajarse. Empezaron a cuestionar las órdenes, a mirar a sus enlaces mexicanos con una mezcla de sospecha y resentimiento. ¿Era esta la notoria ineficiencia mexicana o estaban siendo deliberadamente conducidos a una trampa? La duda es un veneno que, una vez inyectado, se extiende rápidamente por las venas de cualquier operación. El comandante de la DEA, sintiendo cómo el control se le escapaba de las manos como arena fina, reaccionó de la única manera que sabía, con agresión. Atribuyó el hostigamiento a las tácticas de un enemigo acorralado y desesperado, incapaz de ver que era él quien estaba siendo acorralado. En su mente, la solución no era la paciencia ni la reevaluación, sino una mayor demostración de fuerza. «Vamos a cazarlos», anunció en una tensa videoconferencia. «Vamos a aumentar el ritmo, a presionar cada flanco. Los obligaremos a cometer un error». Era la lógica del martillo que ve cada problema como un clavo. No se dio cuenta de que su oponente no era un clavo que pudiera ser aplastado, sino un maestro de judo que estaba usando el peso y la fuerza de su propio avance para desequilibrarlo y prepararlo para la caída final. Cada decisión agresiva que tomaba era un paso más profundo en la estrategia de su adversario. Ordenó patrullas más largas y profundas en territorio desconocido, extendiendo sus líneas y agotando a sus hombres. Autorizó vuelos más bajos y arriesgados del dron Predator, sacrificando el sigilo por la intimidación, con la esperanza de que la visión y el sonido del depredador mecánico sembraran el pánico. Pero el enemigo no entró en pánico. Al contrario, parecía deleitarse con ello. Los vuelos bajos simplemente les daban una mejor oportunidad para observar las tácticas y formaciones estadounidenses, para estudiar sus procedimientos de respuesta. La fuerza de la DEA, en su intento de retomar la iniciativa, se estaba volviendo predecible. Su frustración los hacía transparentes. Eran como un jugador de póker que, tras una mala racha, empieza a apostar de forma imprudente, revelando la debilidad de su mano con cada ficha que arroja al centro de la mesa. El control que creían estar imponiendo era una ilusión. Solo estaban acelerando su propia marcha hacia el abismo. El oficial de enlace mexicano, el hombre del mapa de papel y las advertencias ignoradas, observaba este descenso a la imprudencia con una calma impenetrable. Su papel en las reuniones de planificación había cambiado. Ya no ofrecía consejos, simplemente asentía y tomaba notas. Su silencio fue interpretado por los comandantes de la DEA como una admisión de la superioridad de su enfoque, una aceptación resignada de su liderazgo. No podían estar más equivocados. Su silencio no era de sumisión, sino de confirmación. Estaba observando cómo cada una de sus predicciones se hacía realidad. Estaba viendo a un gigante tecnológico, cegado por su propio brillo, caminar directamente hacia el precipicio que él y sus colegas habían señalado desde el principio. No había satisfacción en su rostro, solo la gravedad de un hombre que sabe cómo terminará la historia y que solo puede esperar a que se desarrolle el acto final. La espiral de tensión se apretaba con cada ciclo de sol y luna. Cada nuevo día traía consigo una nueva provocación, una nueva prueba a su paciencia. Un alijo de municiones de reserva era encontrado empapado en aceite. Las raciones de comida de una unidad eran contaminadas con arena. Pequeños actos de sabotaje que no paralizaban la operación, pero que la hacían insoportable. Era una forma de tortura psicológica, una campaña diseñada para desmantelar la maquinaria de guerra, no destruyendo sus engranajes, sino desgastando el espíritu de los hombres que la operaban. La confianza en la tecnología se había convertido en una jaula. Estaban atados a sus pantallas, a sus satélites, a sus drones, incapaces de confiar en el único sensor que podría haberlos salvado, la intuición humana. Estaban perdiendo la guerra no por falta de información, sino por un exceso de datos equivocados.
El comandante estadounidense se encontraba en una posición insostenible. La presión desde Washington aumentaba con cada informe de retraso. La operación, que debía ser un golpe rápido y limpio, se había convertido en un lodazal. Su reputación y la de su agencia estaban en juego. La frustración y la fatiga nublaban su juicio. Necesitaba una victoria, un resultado tangible que justificara los crecientes costos y los inexplicables contratiempos. Fue en este estado de desesperación estratégica que la inteligencia que tanto había esperado finalmente llegó. Una transmisión interceptada, corroborada por imágenes térmicas del Predator, parecía indicar que el objetivo principal, junto con todo su círculo íntimo, se había reunido en un rancho aislado para una reunión de emergencia. La información era demasiado buena para ser verdad, una oportunidad de oro para terminar la cacería de un solo golpe. Para un hombre en un estado mental más claro, la repentina aparición de un objetivo tan perfecto habría levantado todas las alarmas. ¿Por qué un hombre tan escurridizo, que había sido un fantasma durante semanas, de repente se expondría de una manera tan flagrante? ¿Por qué ahora, justo cuando la presión sobre sus perseguidores estaba en su punto más alto? Pero el comandante no estaba pensando con claridad. Estaba pensando con su orgullo herido. Vio la información no como un posible cebo, sino como la prueba de que su estrategia de presión estaba funcionando. Vio la confirmación de que el enemigo finalmente había cometido el error que él había estado esperando. La arrogancia, aunque magullada, se reafirmó una última vez. Su método, después de todo, era el correcto. La tecnología no mentía. Esta nueva pieza de inteligencia se convirtió en su ancla, su única verdad en un mar de incertidumbre. Se aferró a ella con la fuerza de un hombre que se ahoga. Ignoró las sutiles inconsistencias, las pequeñas anomalías en los patrones de comunicación que un analista menos presionado podría haber detectado. Descartó la posibilidad de un engaño como una paranoia derrotista. Este era el momento de la verdad, la oportunidad de redimir la misión y silenciar a los críticos. La espiral de tensión había llegado a su punto culminante, enrollándose tan apretadamente que estaba a punto de romperse. El cerco invisible que había sentido a su alrededor no era una amenaza, concluyó, sino el círculo que él mismo había trazado alrededor de su presa. En el centro de mando, el ambiente cambió drásticamente. La frustración fue reemplazada por una energía eléctrica y enfocada. Se trazaron nuevas rutas de asalto. Se prepararon los helicópteros y los equipos de operaciones especiales recibieron sus órdenes. La máquina de guerra, que había estado renqueando y tosiendo, rugió de nuevo a la vida con un propósito renovado. La moral se disparó con la promesa de una acción final y decisiva. Estaban a punto de asestar el golpe de gracia, de poner fin a ese juego humillante del gato y el ratón. Todos creían que se dirigían hacia la victoria. Nadie se dio cuenta de que, en realidad, estaban corriendo a toda velocidad hacia el centro exacto de la telaraña. La decisión fue tomada. El asalto al rancho sería al amparo de la noche, rápido y abrumador. Sería la encarnación de su doctrina: precisión, velocidad y una fuerza irresistible. El comandante, con la voz llena de una confianza recuperada, dio las órdenes finales. Se sentía de nuevo en control, el maestro del tablero de ajedrez, moviendo sus piezas para un jaque mate inevitable. No tenía forma de saber que él no era el jugador, sino la pieza. Una pieza que estaba siendo movida con una maestría consumada por una mano que nunca había visto. ¿Cómo podría un plan tan perfecto, basado en datos irrefutables, conducir a algo que no fuera la victoria? La respuesta a esa pregunta estaba esperando, en silencio, en el corazón de un rancho vacío. Con la lógica nublada por la ira y la necesidad de una victoria, el comandante dio la única orden que creía que le devolvería el control, la única que podría cortar el nudo gordiano de la frustración. Ordenó el asalto total, comprometiendo a sus mejores hombres y sus recursos más avanzados en un solo y decisivo golpe. No sabía, no podía saber, que esa no era su orden en absoluto. Era la línea final de un guión que había sido escrito para él semanas antes. Era la única orden que su enemigo, pacientemente, siempre había esperado que diera. La trampa, cuidadosamente construida con paciencia, astucia
y un profundo conocimiento de su propia soberbia, estaba a punto de cerrarse. La noche en la sierra no respira, contiene el aliento. En su silencio expectante, el sonido de las palas de 2 helicópteros Black Hawk no es un estruendo, sino el desgarro de la tela de la realidad. Para los hombres a bordo, suspendidos entre el cielo negro y la tierra invisible, este no es el comienzo de una batalla, sino el final de una cacería. A través de sus gafas de visión nocturna, el mundo es un paisaje de fósforo verde, un videojuego de alta fidelidad, donde los objetivos están claramente marcados y la victoria es el único resultado programado. Cada hombre es un engranaje en una máquina de precisión letal, un instrumento afinado para ejecutar una sinfonía de violencia controlada. En sus mentes no hay duda, no hay miedo, solo la fría y absoluta certeza que nace de una superioridad tecnológica y táctica que nunca, en toda su historia, les ha fallado. Se preparan para cosechar lo que sus satélites y drones han sembrado. El descenso es una tormenta controlada. Las aeronaves no aterrizan, se abalanzan sobre el rancho como halcones de acero, levantando un torbellino de polvo, hojas secas y terror primordial. Las cuerdas caen con un silbido sordo, y por ellas se deslizan figuras oscuras, moviéndose con una fluidez que desmiente el peso de su equipo. Aterrizan en el suelo sin un sonido, dispersándose en patrones ensayados miles de veces en simulacros y en campos de batalla reales. Cada movimiento es económico, cada ángulo está cubierto, cada sector de fuego asignado. Es un ballet de aniquilación, una coreografía perfecta diseñada para abrumar, paralizar y dominar cualquier resistencia en cuestión de segundos. El plan, tan impecable en las pantallas del centro de mando, se está materializando en el polvo y la oscuridad con una eficiencia aterradora. El primer equipo llega a la puerta principal. La carga de demolición es colocada y el mundo contiene la respiración por un instante antes del estallido. La explosión es un trueno seco y brutal que destroza la puerta y el silencio. Los equipos de asalto fluyen hacia el interior como una marea negra, sus armas barriendo cada rincón, sus gritos en inglés cortando el aire denso. Esperan el caos del combate, el fogonazo de los disparos de respuesta, el estruendo de los muebles volcados, los gritos de un enemigo sorprendido. Pero la casa no responde con violencia, responde con un eco, el sonido de sus propias botas sobre el suelo de baldosas y el estrépito de las puertas secundarias, siendo derribadas, resuenan en un vacío antinatural. La adrenalina, bombeada en sus venas para una lucha a vida o muerte, no encuentra un adversario en quien gastarse. En su lugar, encuentra una quietud desconcertante, un silencio que es mucho más inquietante que cualquier resistencia armada. La máquina de guerra ha golpeado con toda su fuerza, solo para encontrar que su objetivo era aire. Los operadores se mueven a través de las habitaciones con una disciplina inquebrantable, pero una semilla de confusión comienza a germinar bajo sus cascos. Las habitaciones están amuebladas, algunas incluso tienen platos de comida a medio terminar sobre la mesa, como si sus ocupantes se hubieran evaporado momentos antes. Pero no hay armas, no hay equipo de comunicaciones, no hay rastro del séquito de un capo de alto perfil. Solo encuentran a 2 cuidadores, un hombre y una mujer de edad avanzada, encogidos de terror en un rincón de la cocina, sus rostros iluminados intermitentemente por los láseres de los rifles que les apuntan. Sus ojos no reflejan desafío, sino una incomprensión absoluta. El asalto más poderoso y tecnológicamente avanzado del planeta ha culminado en la captura de 2 ancianos aterrorizados. La certeza, tan sólida como el acero de sus armas, comienza a disolverse en una niebla de duda. En el vehículo de mando a kilómetros de distancia, el comandante observa las transmisiones de video en vivo con una incredulidad creciente. En sus pantallas, la operación sigue siendo un éxito técnico. Los equipos están en posición. El perímetro está asegurado, no hay bajas. Pero las voces que llegan por la radio, antes nítidas y profesionales, ahora están teñidas de una vacilación que no reconoce. Objetivo no localizado. La estructura está vacía. Repito, el nido está vacío. Cada frase es un golpe de martillo contra el castillo de cristal de su plan.
La inteligencia había sido perfecta. El Predator había mostrado las señales de calor. Las comunicaciones interceptadas habían confirmado la reunión. La tecnología no miente. Y sin embargo, la realidad que se despliega ante sus ojos es una negación absoluta de sus datos. Por primera vez en su carrera, el mapa y el territorio no solo son diferentes, son mundos opuestos. En ese preciso instante, a 30 kilómetros de distancia, la verdadera operación alcanza su clímax. No hay helicópteros, no hay explosiones. Solo el zumbido de los neumáticos de un camión de carga sobre el asfalto de la carretera Federal 15. Dos vehículos, sedán sin insignias, que han estado siguiendo al camión durante la última hora, aceleran suavemente. Uno se coloca delante, reduciendo la velocidad, mientras el otro se empareja a su lado. No hay una persecución a alta velocidad, no hay un bloqueo dramático. Es una maniobra tranquila, casi cortés, como la de un vehículo de escolta guiando a un transporte importante. El conductor del camión, un hombre que no forma parte del círculo íntimo del capo, ve los discretos destellos de luces azules y rojas en el espejo retrovisor y, siguiendo las instrucciones que le habían dado para tal eventualidad, se detiene dócilmente en el acotamiento. El silencio de la noche es interrumpido únicamente por el canto de los grillos. Un puñado de agentes de la fiscalía, vestidos de civil, descienden de los vehículos. No hay gritos, no hay armas apuntando de forma agresiva. Se acercan a la puerta del conductor con una calma profesional. Uno de ellos habla en voz baja. Su tono es el de un funcionario realizando un trámite rutinario. Mientras tanto, otros dos agentes se dirigen a la parte trasera del camión. No intentan forzar las puertas, usan una llave. Dentro, en un compartimento oculto ingeniosamente detrás de una pared falsa de cajas de aguacates, se encuentra el hombre más buscado de Sinaloa. No está rodeado de guardaespaldas, sino de fruta. No hay resistencia, no hay un solo disparo. La captura, el objetivo final de una operación de meses y millones de dólares, se ejecuta con la eficiencia silenciosa de quien conoce no solo el plan, sino el alma de su adversario. La malicia ha triunfado, no con estruendo, sino con un susurro. El arma que anuló por completo el poderío tecnológico de la DEA no fue un misil antiaéreo ni un dispositivo de interferencia electrónica. Fue un hombre, un doble agente, considerado por los estadounidenses como un activo de bajo nivel, cuya lealtad creían haber comprado con dinero. Pero su verdadera lealtad pertenecía a su país y a su unidad. Durante semanas, este hombre había sido el conducto a través del cual la inteligencia mexicana había pintado una obra maestra de desinformación. Cada pieza de inteligencia que filtraba, conversaciones telefónicas escenificadas, movimientos de vehículos señuelo, la ocupación temporal del rancho por un grupo de hombres para generar señales de calor, fue diseñada para ser irresistible para los sistemas de análisis de la DEA. Alimentaron a la bestia tecnológica con exactamente lo que su apetito arrogante deseaba, guiándola paso a paso hacia un escenario vacío. El conocimiento del terreno humano fue la clave. Los estrategas mexicanos sabían que sus contrapartes estadounidenses confiaban más en una señal electrónica que en la palabra de un ser humano. Entendían que la arrogancia de la DEA les impediría considerar la posibilidad de un engaño tan elaborado. Usaron el propio desdén de los estadounidenses hacia ellos como un escudo, operando a plena vista, sabiendo que sus socios estaban demasiado ocupados mirando sus pantallas como para ver lo que sucedía en el mundo real. La procesión religiosa que bloqueó al convoy de la Marina no fue una coincidencia, fue coordinada. El informante que desapareció para visitar a su tía enferma estaba siguiendo órdenes. Cada fricción, cada ineficiencia local que había exasperado a los comandantes de la DEA había sido una nota cuidadosamente orquestada en su sinfonía de engaño. De vuelta en el rancho, la verdad comienza a filtrarse a través de la radio en forma de un silencio helado desde el cuartel general. El comandante, con la voz despojada de toda su autoridad anterior, ordena la retirada. Los operadores especiales, los guerreros de élite, se mueven ahora con la prisa de la vergüenza. Vuelven a subir a los helicópteros no como conquistadores, sino como los protagonistas de una farsa. Mientras se elevan,
ven el rancho abajo, una pequeña y humilde construcción en medio de la inmensidad de la sierra, que por una noche se convirtió en el escenario de su más profunda humillación. Habían llegado como un trueno, esperando encontrar a un dragón, y en su lugar solo encontraron el eco de su propia soberbia. El estruendo de su llegada se desvanece, dejando atrás solo a dos ancianos y un puñado de gallinas asustadas. El momento de la verdad no fue la explosión que derribó la puerta, fue el instante de silencio que siguió. Fue el momento en que el comandante de la DEA, mirando sus pantallas que mostraban un éxito táctico perfecto, se dio cuenta de que había sufrido una derrota estratégica absoluta. Se dio cuenta de que su ojo en el cielo, el Predator, no había sido un instrumento de omnisciencia, sino una marioneta cuyos hilos eran movidos por la misma gente a la que él había despreciado. La tecnología no había fallado, había funcionado a la perfección. Pero una herramienta perfecta en manos de un artesano que no entiende el material con el que trabaja es inútil, o peor aún, peligrosa. Su fe en los datos le había vuelto ciego a la verdad. La emboscada no fue una lluvia de balas desde las colinas, fue una trampa para la mente, una construcción psicológica que explotó la mayor debilidad de la fuerza estadounidense, su incapacidad para imaginar que podían ser más astutos que ellos. La batalla no se ganó en el campo de tiro, sino en el campo de la antropología. Se ganó al comprender que la lealtad, el orgullo y un profundo conocimiento del alma humana son armas que no aparecen en ningún manual de estrategia militar, pero que en las montañas de Sinaloa son las únicas que realmente importan. Los mexicanos no lucharon contra la máquina, simplemente la reprogramaron para que se destruyera a sí misma. La comunicación oficial llegó a través de un canal seguro una hora más tarde. Una nota escueta del gobierno mexicano informando a sus socios estadounidenses que el objetivo había sido capturado y estaba bajo custodia. No había regodeo en el tono, no había un «se lo dijimos». No era necesario. La propia brevedad del mensaje era el insulto más profundo. Era la confirmación final de que mientras la DEA ejecutaba su ruidosa y costosa obra de teatro en el escenario equivocado, la verdadera acción había ocurrido en otro lugar, en silencio y con una eficacia humillante. Habían sido relegados al papel de la distracción, el señuelo ruidoso que permite al verdadero cazador hacer su trabajo. Para los hombres en los helicópteros que regresaban a su base, el viaje fue largo y silencioso. El zumbido de los motores era el único sonido, un lamento mecánico que llenaba el vacío dejado por la confianza destrozada. Ya no eran la punta de lanza, la fuerza imparable. Eran la prueba viviente de una lección milenaria, que la arrogancia es una ceguera autoimpuesta. Habían entrado en Sinaloa creyendo que eran los dueños del tablero de juego, solo para descubrir al final que ni siquiera habían estado jugando la partida correcta. El silencio en la radio no era técnico, era el sonido de una derrota tan completa que no había palabras para describirla. El estruendo de los helicópteros se desvaneció en la noche, llevándose consigo la última pizca de certeza. Dentro del vehículo de mando, el silencio que quedó no era de paz, sino de vacío. Era el silencio que sigue al colapso de una idea, al derrumbe de un dogma. Las pantallas, que minutos antes eran oráculos de una victoria inevitable, ahora mostraban imágenes sin sentido de un rancho desierto, un monumento digital a su propia ceguera. El comandante, un hombre acostumbrado a dar órdenes que movían ejércitos, se quedó inmóvil, mirando el resplandor verde de su fracaso. La derrota en el campo de batalla es una herida conocida, a menudo honorable, pero esto era diferente. No habían sido vencidos por una fuerza superior, sino por una idea superior. Habían sido desmantelados no por balas, sino por su propia arrogancia, y el informe que ahora debía redactar se sentía más pesado que cualquier equipo de combate que hubiera cargado en su vida. La máquina perfecta se había detenido, no por un fallo mecánico, sino porque nunca había entendido la naturaleza del camino que recorría. Para los operadores en el terreno, la retirada fue una experiencia surrealista, una inversión humillante de su entrada triunfal. Habían descendido del cielo como dioses de la guerra, solo para escabullirse de vuelta como ladrones descubiertos en una casa vacía,
Cada paso hacia los helicópteros que esperaban era un paso en la vergüenza. El peso de su equipo, antes un símbolo de su poder, ahora se sentía como el lastre de su necedad. El polvo que levantaban sus botas no era el polvo de la victoria, sino las cenizas de su orgullo. La sierra, que habían visto desde arriba como un simple obstáculo topográfico, ahora parecía viva, un laberinto de sombras que se burlaba de su desorientación. No hubo palabras en la radio durante la extracción, solo el ruido de las respiraciones y el zumbido de las palas, un sonido que ya no prometía poder, sino que servía como el lamento fúnebre de una misión que había muerto antes de nacer. Se habían preparado para cualquier contingencia táctica, excepto para la más simple y devastadora de todas, ser el objeto de una broma magistral. Mientras tanto, en el asfalto frío de la carretera federal 15, la escena era un estudio de profesionalismo sereno. No había gritos de victoria, ni poses para las cámaras que no estaban allí. Los agentes de la fiscalía trabajaban con una eficiencia tranquila, casi mundana, asegurando al detenido y catalogando la evidencia. Sus movimientos eran económicos, sus voces bajas, su comportamiento el de artesanos que acaban de completar una obra delicada y compleja. Trataban al capo capturado no como un trofeo de guerra, sino como un problema legal que ahora debía ser procesado. Esta calma era, en sí misma, la declaración de victoria más poderosa. Demostraba que la operación nunca había sido una apuesta desesperada, sino la ejecución calculada de un plan basado en una profunda comprensión del adversario. Su confianza no provenía de la tecnología que portaban, sino del conocimiento que albergaban en sus mentes. En el corazón de la noche de Sinaloa, la verdadera fuerza se había revelado no en el estruendo, sino en la quietud. En las horas que siguieron, en un búnker seguro y climatizado a cientos de kilómetros de distancia, se libró una batalla diferente. La batalla contra la verdad. El informe oficial de la operación de la DEA se convirtió en una obra de ficción burocrática. La palabra fracaso fue cuidadosamente extirpada, reemplazada por frases como resultado no concluyente y recalibración de activos de inteligencia. El rancho vacío no fue un señuelo en el que cayeron, sino un objetivo secundario asegurado que arrojó inteligencia negativa. El engaño magistral de sus socios mexicanos fue rebajado a discrepancias en la inteligencia compartida y desafíos de coordinación en un entorno operativo complejo. Era un intento desesperado de salvar las apariencias, de construir un cortafuegos de jerga para proteger las carreras y el prestigio de la institución. El papel, a diferencia del terreno de Sinaloa, era paciente y obediente. Podía ser manipulado para contar la historia que sus autores necesitaban que contara, una historia donde la arrogancia nunca era la causa y la humillación nunca era el resultado. Pero la verdad tiene una forma de filtrarse, no a través de informes clasificados, sino a través del aliento humano. En los cuarteles del ejército y en las oficinas de la Fiscalía en Culiacán, la historia del Rancho Fantasma comenzó a circular, no como un dato de inteligencia, sino como una leyenda. Se contaba en voz baja, con sonrisas cómplices y un sentimiento de orgullo reivindicado. Se convirtió en la prueba viviente de la malicia, de que la astucia y el conocimiento local podían, de hecho, superar al poderío tecnológico y a los presupuestos ilimitados. No era una historia de traición, sino de afirmación soberana, la historia de cómo le enseñaron una lección a un socio que a menudo los miraba por encima del hombro. Este relato no oficial, transmitido de boca en boca, se convirtió en el verdadero informe de la misión. Era un documento vivo, un corrido moderno que cimentaba en la memoria colectiva una verdad simple, que en el laberinto de Sinaloa, el mapa más preciso no es el que muestra la tierra, sino el que entiende a su gente. La llamada telefónica entre Washington y la Ciudad de México fue un ejercicio de diplomacia glacial. No hubo acusaciones directas, no era necesario. El peso de lo no dicho era aplastante. Por primera vez en mucho tiempo, la voz del lado estadounidense no era la de un director dando instrucciones, sino la de un socio desconcertado pidiendo explicaciones. La voz del lado mexicano era cortés, factual
y desprovista de cualquier emoción triunfalista. Simplemente informaron de los hechos. El objetivo estaba bajo su custodia. En esa simple declaración residía un cambio tectónico en la relación de poder. La presunción de superioridad se había evaporado, dejando en su lugar una incómoda realidad. La DEA se dio cuenta de que su ojo en el cielo era ciego sin los ojos en el terreno, y que esos ojos pertenecían a hombres a los que habían subestimado fatalmente. El polvo que se asentó esa noche sobre la sierra de Sinaloa no era solo el de los helicópteros en retirada. Era el polvo de una certeza imperial que se había hecho añicos. Las leyendas no nacen en los informes oficiales. Germinan en el silencio que sigue a la batalla, en las historias susurradas en los cuarteles y en las sonrisas cómplices intercambiadas lejos de los oídos de los superiores. La historia del Rancho Fantasma nunca fue archivada como un fracaso en los registros de la DEA. Fue clasificada como una operación exitosa con un resultado inesperado, una victoria compartida con sus socios mexicanos. Pero mientras la burocracia en Washington redactaba una ficción de cooperación impecable, en México se forjaba una verdad muy distinta. No era una verdad de traición, sino de reivindicación. Se convirtió en un corrido moderno, un relato que se transmitía no para burlarse del socio poderoso, sino para recordarse a sí mismos su propio valor, para cimentar en la memoria colectiva que la astucia, la paciencia y un conocimiento profundo de su propia tierra eran armas que ninguna superpotencia podía igualar. El eco de los helicópteros se desvaneció, pero la leyenda apenas comenzaba a alzar el vuelo. Este evento provocó una onda expansiva silenciosa pero profunda en los pasillos de la inteligencia. Para las fuerzas mexicanas fue más que una victoria táctica, fue una recalibración de su propia identidad. Durante décadas, habían operado bajo la sombra de sus contrapartes estadounidenses, a menudo tratados como aprendices o como un mal necesario. La operación de Sinaloa cambió esa dinámica. Demostraron, no con palabras, sino con una ejecución impecable, que su método no era arcaico, sino adaptado, una forma de guerra asimétrica tan sofisticada como cualquier algoritmo. De repente, el oficial de piel curtida con su mapa de papel ya no era una reliquia del pasado, sino el guardián de una sabiduría invaluable. La operación les otorgó una nueva forma de autoridad, una que no se medía en el presupuesto o en la tecnología, sino en el respeto ganado a través de una inteligencia superior. Ya no eran simplemente los guías en el laberinto, eran sus arquitectos. La malicia, ese concepto tan profundamente mexicano y a menudo malinterpretado, encontró en esta historia su máxima expresión. No se trataba de una maldad insidiosa, sino de un ingenio estratégico, una forma de inteligencia que florece en la adversidad. Es el arte de ver el tablero de ajedrez en 4 dimensiones, anticipando no solo los movimientos del oponente, sino también sus prejuicios, su arrogancia y sus puntos ciegos. La estrategia mexicana no buscó cegar el ojo tecnológico de la DEA, sino que lo sedujo. Le dieron una historia tan perfectamente adaptada a sus expectativas que el gigante la devoró sin cuestionarla. Fue un acto de judo intelectual, usando la inmensa fuerza y el peso de la maquinaria de vigilancia estadounidense para desequilibrarla y hacerla caer por su propio impulso. Demostraron que la mente humana, cuando está sintonizada con su cultura y su entorno, sigue siendo el arma más impredecible y formidable que existe. Para el estamento de inteligencia estadounidense, la lección fue brutal y necesaria. El incidente forzó una reevaluación dolorosa de sus doctrinas de operación en entornos culturalmente complejos. Se dieron cuenta de que su evangelio de la supremacía de los datos tenía un defecto fundamental. Los datos no tienen contexto sin la comprensión humana. Los algoritmos podían identificar patrones de calor y interceptar conversaciones, pero no podían medir la lealtad, interpretar el silencio o anticipar el orgullo de un pueblo. El factor Sinaloa se convirtió en una advertencia interna, un recordatorio de que los mapas más detallados son inútiles si no se entiende el corazón del territorio que describen. Comenzaron a invertir más en inteligencia humana, en construir relaciones de confianza genuina, aprendiendo a escuchar no solo las transmisiones de radio, sino también los susurros del viento.
La arrogancia fue reemplazada por una dosis de humildad forzada, el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Y así, volvemos a esa noche sofocante en la sierra, al zumbido del dron Predator, que ahora ya no suena como una promesa de poder infalible, sino como el murmullo de un testigo engañado. Regresamos a esa oficina modesta en Culiacán, a la sonrisa apenas perceptible de un oficial mexicano. Ahora entendemos el significado completo de esa sonrisa. No era una sonrisa de triunfo sobre un enemigo, sino de satisfacción ante la ejecución perfecta de un arte. Era la sonrisa de un maestro artesano que acaba de colocar la última pieza en un mosaico intrincado. La historia completa nos permite ver las dos escenas no como eventos separados, sino como las dos caras de la misma moneda, una de ruido, acero y certeza ciega, la otra de silencio, paciencia y un conocimiento profundo del alma humana. La tensión de la escena inicial se disuelve, reemplazada por la comprensión de una verdad mucho más grande que se estaba desarrollando en las sombras. Lo que esta confrontación reveló es una verdad fundamental sobre la naturaleza del poder. La fuerza de la DEA era explícita, visible, medible en decibelios y en potencia de fuego. Era el poder de la tormenta que arranca los árboles y agita el mar. La fuerza de la inteligencia mexicana, en cambio, era implícita, invisible, como las raíces profundas de un árbol que lo anclan a la tierra o las corrientes submarinas que gobiernan el océano. Una es espectacular y temporal, la otra es silenciosa y perdurable. La operación en Sinaloa demostró que el poder que se impone desde arriba puede ser deslumbrante, pero el poder que emana de la tierra, de la comunidad y de la historia compartida posee una resistencia y una flexibilidad que la fuerza bruta nunca podrá quebrar. Es una lección tan antigua como las propias montañas que fueron testigos de la humillación. Esta no es solo una historia de Sinaloa, es un eco de un relato universal que se ha repetido a lo largo de la historia, en cada rincón del mundo, donde un poder extranjero, embriagado por su propia superioridad, ha subestimado el espíritu de un pueblo en su propia tierra. Es la historia de imperios que creyeron que sus legiones, sus cañones o sus satélites eran invencibles, solo para ser desangrados por una resistencia que no luchaba con las mismas reglas. Es un recordatorio de que el orgullo es el más denso de los velos, uno que impide ver la realidad más evidente, que nadie conoce mejor los secretos de una casa que aquellos que han nacido y vivido entre sus muros. La tecnología puede acortar las distancias, pero nunca podrá suplantar la intimidad que nace de pertenecer a un lugar. El verdadero vencedor de esta contienda silenciosa no fue un bando ni el otro, fue la tierra misma, la sierra de Sinaloa, con sus cañones traicioneros, su sol implacable y sus secretos ancestrales. No fue un mero escenario, sino un participante activo en la batalla. Fue el terreno el que dictó las tácticas, el que ocultó a los astutos y expuso a los arrogantes. Las fuerzas mexicanas no dominaron el terreno, colaboraron con él, se movieron a su ritmo, escucharon sus silencios y usaron su hostilidad como un arma. Entendieron que para operar en un lugar así, no se debe luchar contra él, sino convertirse en una extensión de él. Su victoria fue la victoria del conocimiento local sobre la cartografía digital, la afirmación de que hay una inteligencia en el paisaje que solo se revela a aquellos que se acercan con respeto y paciencia. Al final, la historia de esta operación fallida se convierte en una parábola sobre dos tipos de visión. Una es la visión del halcón, que desde gran altura ve el panorama completo, las formas, los movimientos, pero es incapaz de percibir los detalles sutiles, las texturas, el alma de lo que observa. La otra es la visión del jaguar, que se mueve pegado al suelo, en silencio, sintiendo cada vibración, oliendo cada cambio en el viento, entendiendo el ecosistema desde adentro. La DEA llegó con la visión del halcón, confiando en su perspectiva superior, solo para descubrir que la presa que cazaban era una sombra proyectada por el jaguar, que observaba pacientemente desde la maleza. La lección no es que una visión sea mejor que la otra, sino que la verdadera omnisciencia solo se alcanza cuando ambas se unen. Así, el legado de esta operación no se encuentra en el destino del hombre que fue capturado,
sino en la lección inmortal que dejó atrás. Es un recordatorio grabado en el polvo de la sierra de que la verdadera fuerza no reside en el acero de las armas ni en los unos y ceros de la inteligencia digital. Reside en el espíritu humano, en la capacidad de comprender al adversario, en la astucia que nace de la necesidad y en el amor profundo por la propia tierra, porque la tecnología más avanzada puede construir un mapa perfecto del mundo, pero solo la sabiduría puede interpretar su corazón. Y en las tierras indomables de México, el corazón siempre ha sabido ver más lejos que cualquier ojo en el cielo.